¿En qué estaba? Un intercambiador de calor, de dos lados, con operación en contracorriente. Entonces, necesito saber cuánto vale la temperatura del otro lado del intercambio, del lado calefaccionante, porque hay un perfil de temperaturas, y si hay un perfil de temperaturas, la temperatura TA cambia en función de la posición. Si cambia en función de la posición, entonces tengo que hacer un balance de energía del otro lado del elemento de volumen. O sea, de este espacio anular, ahora, es esta partecita y esta partecita, porque es todo el ánulo que rodea al cuerpo del tubo del reactor, y haciendo un balance de energía, dice simplemente, la velocidad de entrada de energía por flujo convectivo, menos la velocidad de salida de energía por flujo convectivo, y el problema es que en este elemento de volumen, me voy a la cara de arriba, hay también un flujo de calor, pero que en vez de entrar, sale. Porque este flujo de calor sale del lado externo, ingresa al elemento de volumen de reacción. Entonces, esta densidad de flujo de calor, Q, calor por unidad de área por unidad de tiempo, sale de este elemento de volumen, y por consiguiente, en este balance es energía que sale y no energía que entra. O sea que, si lo hice bien al balance, cuando hice el del reactor, yo puse que entraba uno, o sea, entran dos, entra por este y sale por uno. Entonces, entra por este y sale por flujo convectivo. Ahora, ustedes ya se tienen que estar esperando, imaginando eso, esta densidad de flujo de calor es negativa, porque acá es positiva porque entraba, ahora es negativa porque sale. Entonces, era negativa porque sale. Tengo que cambiar Sí, las variables, porque ahora ya no es flujo molar del componente I. No necesariamente voy a plantear de que es agua pura, o un fluido térmico puro, o una sal fundida. Hago un planteamiento general, también ahí tengo mis diferencias con otras materias. Entonces, si es una mezcla, y entonces los flujos molares de cada uno de los componentes del lado calefaccionante multiplicado por las entalpías molares parciales. Esto es la velocidad de entrada de energía al elemento de volumen del ánulo del lado del intercambio, velocidad de entrada de calor, de energía, velocidad de entrada de energía, menos la velocidad de salida de energía por flujo convectivo, menos la densidad de flujo de calor que sale por las paredes, es igual a cero porque está en estado estacionario, y haciendo todo el mismo análisis de recién, dividiendo el primer miembro o ambos miembros por delta X, tomando el límite para cuando delta X tiende a cero, me queda una ecuación diferencial. De esa ecuación diferencial, ahora yo hago una observación distinta. El flujo molar por componente ahora es constante. Como no hay reacción química del otro lado del intercambio, entonces es constante con respecto a la posición, no hay cambios en la composición, puede salir afuera directamente de la derivada y me queda solamente la derivada de la entalpía. Quedándome la derivada de la entalpía, y dado que la entalpía es igual a Cp por diferencial de T, pero ahora la temperatura T es la temperatura del lado calefaccionante de este intercambiador de calor, lo llamábamos TA. Despejándolo, me queda esta expresión de la derivada de la temperatura del lado calefaccionante con respecto a la posición o con respecto al volumen. Observen que la forma es similar
al balance de energía del lado reactor, pero con un signo menos. Tiene la misma diferencia de temperaturas TA y T, pero ahora TA forma parte de un sistema de NC más 2 ecuaciones diferenciales, lo cual implica de que los flujos molares varían con el volumen. La temperatura del lado reactor varía con el volumen. La temperatura del lado calefaccionante también varía con el volumen. Y esta temperatura no es constante, sino variable. Como ecuación diferencial, necesito un valor inicial para poder resolverlo. El valor inicial es muy simple. Al volumen cero, que es a la longitud cero, o sea, a la entrada, necesito conocer a qué temperatura entra el fluido reactivo, cuáles son los flujos molares de cada componente que entran, y del lado calefaccionante, a qué temperatura entra. Ya se van a decir ustedes, pero no está exactamente a la misma posición. Esto es un intercambiador de calor. Esta situación ya se ha discutido bastante en intercambio de calor. O sea, es un análisis global del perfil. Para las relaciones de diámetro largo del tubo, este error cometido es insignificante. Pero me permite decir que si entra fluido calefaccionante de temperatura T0, es de temperatura TA0, la resolución de ese sistema de 2NC, perdón, DNC más 2, DNC más 2 ecuaciones diferenciales, me permiten encontrar la temperatura a lo largo del reactor, la temperatura a lo largo del fluido calefaccionante y los flujos molares de cada uno de los componentes a lo largo del reactor. Incluido cuando llega al volumen B. Cuando llega al volumen B son los valores de salida. ¿A qué temperatura sale el fluido reactivo? ¿Con qué composición? ¿Y a qué temperatura sale el fluido calefaccionante? ¿Qué me faltaría decir? Si ustedes no avancen no avancen el PDF, quédense ahí. He planteado que del lado del reactor he hecho un balance de entalpía, un balance de energía para sistemas en flujo, un balance de energía para sistemas en flujo es un balance de entalpía, en donde me quedó una expresión muy curiosa porque recuerdo que dependía de el coeficiente global de transferencia de calor, la sección transversal y el perímetro, la velocidad de reacción y el CP entalpía. Del lado calefaccionante, del otro lado del fluido, la diferencia que tiene era que no hay velocidad de reacción y que los W sub I, al no haber reacción química, los flujos molares de cada uno de los componentes del otro lado de calefacción son constantes. O sea, no varían en tiempo. Pero también aparecía el mismo coeficiente global de transferencia, la misma sección transversal, el mismo perímetro mojado, y un cálculo de CP y entalpías, pero ahora del fluido calefaccionante. Y cambiaba de signo. O sea que para esta operación, del lado del reactor, la diferencia, la derivada de T con respecto al volumen era un término, una expresión positiva, tal como estaba escrita, y para el lado calefaccionante, esa derivada de la temperatura TA con respecto al volumen era negativa. Si eso es lo que yo recuerdo, vamos a revisar que era eso. Así. Era eso. Una función de la velocidad de reacción, el U por A, la diferencia de temperaturas, las entalpías y los CP. Y del otro lado, lo mismo, pero con signo menos. O sea, la misma diferencia expresada de la misma forma, TMT, pero con menos. Pero esta era la operación en cocorriente. Como será la operación en contracorriente.
No sé, pero sí, contracorriente. A ver si me imagino cómo es y coincide con la demostración. El fluido, en vez de entrar por acá, tiene que entrar por acá. Entrando por la salida, lo atraviesa el fluido al revés. Eso significa que ahora en el elemento de volumen del ánulo, el fluido entra por X más delta X y sale por X. Mientras que para el reactor entra por X y sale por X más delta X. O sea que ahora la velocidad de entrada del fluido del lado calefaccionante es en X más delta X y sale por X. Eso significa que dejo para que ustedes lo desarrollen a mano con esa suposición, pero se va a invertir esta. Va a estar al revés. O sea, va a entrar en X más delta X y va a salir por X. Entonces, esto es la derivada. ¿Sí? Este signo menos queda, pero entonces ya es la derivada, no es menos la derivada, como estaba planteado acá estaba planteado como menos derivada. Entonces, ¿por qué menos derivada? Hagan en su resumen, porque háganlo para ver que todos los signos están correctos. No sé, cosa no es que no me equivoco los signos, ¿no? Verifiquen que todos los signos están correctos para cocorriente, y si en contracorriente esto simplemente ahora es que entra por X más delta X y sale por X, y hacen toda la deducción, les va a dar que el único cambio va a ser en el signo de esta derivada. O sea que la ecuación, el sistema de ecuaciones, el sistema de NC ecuaciones más 2, que describe este reactor en contracorriente, ahora son todas estas derivadas positivas. Con un problema, el valor inicial. Ahora, ¿cómo hago para dar un valor inicial? Porque en esta ecuación diferencial, para resolverlo, yo en cocorriente dije que entraba en estas condiciones T0 y F sub 0, y entraba en TA0, y en ambos era la posición a volumen 0. Al entrar acá, el dato que yo tengo de TA0 no está en el volumen 0, sino en el volumen B, al final del reactor. Resolver estas ecuaciones diferenciales con un valor inicial de contorno, como se dice, porque ya no tengo un valor inicial, tengo un valor de contorno. Quiere decir que yo conozco las variables dependientes, las conozco en una condición que no es en el valor inicial del independiente, sino en su contorno, que sería el dato, en este caso, de TA0, dado en este caso. El sistema no se puede resolver así. Los resolvedores de ecuaciones diferenciales que vamos a usar nosotros, Euler, Runge-Kutta o Radau, resuelven problemas de valor inicial, no de valor de contorno. Para resolver el valor de contorno necesitaría usar Computational Fluid Dynamics. Eso también resuelve todo eso. Sí, resuelve todo a su gusto, pero con mi duda, pero también lo resuelve. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Si tenemos que resolver con valor inicial. De la misma forma que se resuelve, y lo hemos visto a lo largo de varias materias conceptualmente. Voy a tener que suponer un valor de temperatura a la salida del fluido calefaccionante, resolver la ecuación diferencial y ver qué me da de temperatura del lado calefaccionante cuando el volumen es B. A ver si esa temperatura que me dio al resolver el sistema de ecuaciones diferenciales coincide con el TA0, que es el real. Y si no coincide, tendré que probar otro. Y si no coincide, tendré que probar otro. Esto es como un francotirador. Esto es,
hago el primer disparo y observo que estoy 5 centímetros al lado de la cabeza de alguien. No, no es de la cabeza de alguien, no voy a matar a nadie, es del disco de disparo. Entonces, ¿qué hago? Corrijo la mira para apuntarle mejor. Este método de tanteo, ¿está bien?, no es tan complicado porque había una propiedad general de las ecuaciones diferenciales que tengo que retroceder a análisis matemático 2. Había dos formas de resolver ecuaciones diferenciales. O tenía el valor inicial o resolvía en forma indefinida, a menos de una constante, decíamos nosotros. O sea, la resolución de una ecuación diferencial o la resolución de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es una familia de curvas. Todas tenían una diferencia constante. Eso significa que si yo pruebo un valor, pongamos que puse acá 400 Kelvin, cuando tenía que entrar a 298, pongo 400, y yo veo que da 350 Kelvin, cuando debería haberme dado 298, veo la diferencia de lo que me dio, esa diferencia se la resto a la entrada, vuelvo a calcular y me debería estar dando el valor de 298, porque me daba una familia de curvas. O sea, entonces tengo una buena idea de decir, pongo un valor, veo lo que obtengo, veo la diferencia, esa diferencia que obtengo a la salida, se la resto a la entrada, lo vuelvo a recalcular, y problema resuelto. O sea que el método del disparo es un método por tanteo, no requiere tanto tanteo. Uno debería andar. Bien. Uy, cómo me han hecho hablar y no me han preguntado nada. Entonces, ya termino. ¿Preguntas? Oh. Estaba resolviendo esta. Entonces, ay, vuelvo a cometer un error. Ya lo voy a corregir todo. Tengo que corregir todo el fondo. Sí. Profe, Sí. a mí me quedó una duda. Cuando dijo lo de la suposición, que era el del volumen inicial igual a 0, cuando estamos hablando de las deducciones en cocorriente, la temperatura A0 es directamente igual a T0 298 Kelvin. O sea, No. Tiene que estar especificado. Los valores iniciales no son calculables. Esto es, para diseñar este reactor, yo necesito saber con qué composición se alimenta, cuál es su caudal, o sea, los flujos molares de cada componente a la entrada del reactor, con qué temperatura va a entrar el fluido reactivo y con qué temperatura va a entrar el fluido calefaccionante. Los valores iniciales son datos. ¿Se entiende? Son datos porque la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales era el del método de Euler, y todas las variantes que hacemos son variantes de Euler. Esto es, yo tenía que partir del valor de la función en un punto, tomaba un intervalo, calculaba el otro punto, tomaba un intervalo, calculaba otro punto, pero tengo que arrancar de alguno. Tengo que arrancar de un valor inicial. O sea que eso es dato. Bueno, ya sé. Esto es igual que fuerza igual a masa por aceleración. Si yo tengo la fuerza, si yo tengo la masa y tengo la aceleración, encuentro la fuerza. ¿Puedo tener la fuerza y la aceleración y despejar la masa? Sí. O sea que no se sorprendan si uno dice, bueno, a ver, yo quiero obtener 4 kilomoles hora de este producto valuable. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que entrar? Y tengo que hacer el método del disparo. No puedo resolver la ecuación diferencial para atrás.
La ecuación diferencial se resuelve desde el volumen cero en adelante. Así que voy a tener que suponer un valor, porque tengo que arrancar la ecuación diferencial del valor inicial, calcular todo el perfil de temperatura y de moles, ver lo que obtengo, y resulta ser que yo obtengo 55.000 moles del componente I. Lo cual significa que le erré al valor inicial que le puse. Porque la resolución del sistema de ecuaciones arranca del valor inicial y avanza en el volumen. Por eso es que en el volumen cero, que es el valor inicial del volumen, porque es desde cero hasta el volumen B, yo necesito conocer, para poder resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, y fijárselos cuánto valen los valores iniciales. T0, F sub I0 y TA0. ¿Se entiende la idea? Respondí. Sí, gracias. Ah, ah, sí, efectivamente, de acuerdo a la pregunta que me hace Paula, en el sistema de ecuaciones diferenciales, no las voy a poner a propósito, tengo que volver a pensar, imaginármelos al sistema de ecuaciones diferenciales. Era la derivada del flujo molar del componente I con respecto al volumen igual a algo. La derivada de la temperatura con respecto al volumen igual a algo. La derivada de la temperatura de A, del lado calefaccionante, con respecto al volumen igual a una expresión. Moraleja, la variable independiente es el volumen. Las variables dependientes son los flujos molares del componente, de cada uno de los componentes, la temperatura del reactor y la temperatura del lado calefaccionante. Son las únicas variables que hay. Todo lo demás tiene que ser puesto en función de esas variables. O sea que la velocidad de reacción, si es función de la composición, la temperatura y la presión, es la temperatura del reactor, T, y los flujos molares de cada componente, y la presión del sistema. Y los CP y las entalpías son respectivas funciones de las temperaturas del reactor o de TA, porque las únicas variables que tiene que tener este sistema de ecuaciones diferenciales son las de los numeradores de las derivadas, las variables dependientes. Por eso es que en esta expresión que para cocorriente, todas las variables, la velocidad de reacción, está en función de la temperatura del reactor, la entalpía del CP está en función de la temperatura del reactor, y esta TA y el CP, que no es función de T, sino función de TA, las únicas variables funcionales son los flujos molares, la temperatura y TA.